Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Estamos a 19 de diciembre. Pensaba haber grabado por ahí por el martes o miércoles, cuando ya hubieran pasado unos 14 días desde el inicio de la del inicio del proceso, para ver si había algún cambio. Pero ya les he contado que trabajo algo en gestión de procesos, y cuando uno ve que los números no cambian, y ya en este caso han pasado 9 días, es poco probable que los números cambien en los días que vienen. Entonces, yo creo que ya tenemos que ir pensando que a lo mejor el retroceso al que hemos estado sometidos estos días pareciera que no está funcionando. Bueno, para los que por primera vez se contactan con este canal, les habla Darío Alarcón en representación de Quality, y vamos a plantear una hipótesis. Y para eso les voy a compartir la pantalla. Fondo es en la región metropolitana, de acuerdo a lo que dijo el ministro hoy día de la mañana, la cosa no cambia, en el país tampoco. Por lo tanto, la pregunta es, ¿se vendrá la cuarentena en algunas comunas de la región metropolitana? Por ejemplo, Puente Alto, La Florida, Maipú, Las Condes. ¿Por qué? Porque esas son comunas que han ido subiendo sistemáticamente la cantidad de personas contagiadas, los casos nuevos, las tasas de incidencia, por donde lo miremos. Las razones no las conozco. El punto está que por eso a mí me gusta mostrar los datos. Y para comenzar, quiero mostrarles justamente lo que ha pasado con los casos nuevos. Aquí más o menos tenemos una ventana de prácticamente 2 meses, porque parte acá desde el 21 de octubre y prácticamente llega hasta ahora, hoy, al 19 de diciembre. Todo esto ha sido representado en un contexto semanal, donde ustedes se fijan que siempre, curiosamente, como ya lo he indicado en otros videos, esto va como saltando, como que es un cerrito. ¿Por qué? Porque justamente durante los fines de semana, ahí hay más baja eh, número de PCRs. Históricamente, y lo he visto en todos los países, pasa lo mismo. Los PCR el fin de semana, ¿será porque no se procesan? ¿Será porque la gente no concurre? ¿Porque los laboratorios ese día no trabajan? No lo sé, pero se produce, y justamente por ahí por el martes, miércoles ya empieza a subir en forma bastante fuerte. Pero mirando esto aquí, que estos son los casos nuevos, vean ustedes lo que ha pasado eh, con el retroceso. El 10 de diciembre se decretó el retroceso, pasamos a la fase de transición de nuevo. O sea, si aquí esto no resulta, caemos en cuarentena. Pero puse yo retroceso entre comillas, porque efectivamente fue un retroceso como que medio paso atrás, no. Hay muchas cosas que no estamos cumpliendo como el paso a paso original. Bueno, lo que se ve aquí es que en estos últimos 4 datos, vean ustedes la diferencia con el anterior. Prácticamente con la semana anterior, el promedio, hay 100 casos nuevos. Y si nos comparamos con el caso de, por ejemplo, la parte de noviembre, cuando ya fue el caso más bajo aquí, hace un mes atrás, teníamos 256, ahora tenemos 505. O sea, hemos duplicado la cantidad de casos nuevos que están llegando en promedio a Santiago. Quizás la situación a nivel del país no alcanza a duplicarse, pero es similar. Santiago creció 96 casos en los últimos días. A nivel nacional, bueno, 320. Entonces uno dice, ¿será esta la mejor métrica para mirar?
Porque efectivamente, como esto está, si fíjense ustedes, sigue este perfil por la cantidad de PCR que se van desarrollando, dice uno, bueno, ¿qué forma más curiosa de mirar? Uno puede ver la tendencia, ¿cierto? Por eso es que me parece a mí mucho más conveniente utilizar el promedio ponderado. Ya lo he explicado en otros videos anteriores. ¿Qué significa esto? Que en este caso particular, donde yo estoy teniendo un poquito más de 450 casos, ahí tengo el promedio de los últimos 7 días anteriores. Y aquí tengo el promedio de los 7 días. Entonces, esta periodicidad que estoy logrando la enmascaro con esta forma de medir. ¿Y qué estoy midiendo? El día a día, pero del promedio ponderado. ¿Y qué estamos viendo? Que el promedio ponderado, efectivamente, si tomo como el punto más bajo que tuvimos en Santiago, a mediados de noviembre, hemos subido en 185 casos. Entonces uno dice, wow, eso es bastante. Sí, porque son 185 promedio ponderado semanal. Entonces, quiere decir que día a día vamos creciendo en la cantidad de personas contagiadas. Si comparo estas 2 semanas, en 185 casos. Veamos ahora a nivel nacional. En el mismo periodo, aquí incluso bajó un poquito todavía más, pero para hacer la misma, acá tenemos 426. Entonces ahí se da poco que el 40% de la población está en Santiago y por lo tanto, más o menos el país sigue la misma tendencia que sigue Santiago. Entonces, esta vez yo no lo quiero marear con muchos datos. Yo les digo, ¿qué les parece a ustedes? ¿El retroceso funciona? Ya tenemos 9 días. Aquí partió el retroceso de la región metropolitana y también en otras partes del país. Y acá no funciona. O sea, hasta aquí nosotros podríamos haber visto, bueno, hubo un cambio en la pendiente, algo pasa. Yo no estoy tan seguro. Fíjense ustedes, si uno mira esto, incluso yo diría que en estos últimos días ha crecido aún más. Entonces, claramente el retroceso no está funcionando. ¿Qué lo quiere hacer el lunes, donde ya está anunciado que se van a tomar nuevas medidas? Probablemente puede venir una cuarentena total, que a lo mejor eso es lo que podrían recomendar los técnicos, pero recuerden que esto no es un tema técnico, es un tema político. Y por lo tanto, la política probablemente va a matizar un poco esto y probablemente en algunos lugares se va a mantener, no sé, por zona, no sé lo que estarán pensando, pero la situación el día lunes o martes, a menos que las cifras de los próximos días cambien, que yo no visualizo eso, la tendencia no me lo indica, probablemente vamos a tener que seguir retrocediendo. Vamos ahora a un tema un poquito más esperanzador, el tema de las vacunas. ¿Por qué razón? Porque, ¿qué es lo que hemos escuchado del tema de las vacunas? Que Chile, y ahí ya donde está el periodismo que me tiene hasta más arriba de la coronilla, empieza a sacar titulares. Chile, al igual que Estados Unidos, Canadá, está acaparando dosis y dejando a los países más limitados, etcétera, etcétera. Este típico tango al cual nos tiene acostumbrados los periodistas. Chile, gobierno de Chile, los malos de la película y por supuesto que el resto, no sé quiénes son, serán los buenos, los que no hacen nada. Bueno, 36 millones de dosis, según ha declarado por ahí una autoridad nacional, serían las que ya Chile tiene tratados. ¿Por qué hago el comilla tratados? Porque los periodistas se refieren así. Tratados, acuerdos, poco menos que si detrás de estas cosas hubiera buena voluntad. No, aquí hay contratos. Contratos que se tomaron bajo riesgo, que el gobierno tuvo que asumir el riesgo.
no sabía los resultados que iba a tener Pfizer, no sabía los resultados que iba a tener AstraZeneca, ni ninguno de los que están dando vueltas. Pero ¿qué hizo el gobierno? Me tengo que anticipar y firmó contratos. Yo no soy santo de la devoción del señor Piñera. Creo que lo ha hecho muy mal en términos del manejo de la violencia, de la araucanía. Pero en este tema le saco el sombrero. Ha sido un gobierno tremendamente bien gestionado. Nunca. El famoso, ¿se acuerdan cuando andaban con el tema de la última cama? ¿Y cuándo tenemos la última cama? No, Chile no tuvo problemas con la última cama. ¿Por qué? Porque se gestionó bien. Escúchenlos. Se ha gestionado bien la pandemia. A pesar de todos esos periodistas que lo único que hacen es desinformar. Entonces hablan de los acuerditos de buena voluntad. No, son contratos que el gobierno firmó y que tienen cláusulas de salida, me imagino, no conozco el tenor, pero le aseguro que si Pfizer no cumple, algo va a tener que pagar, que no nos va a servir mucho, pero Pfizer es una empresa seria, no creo que nos vaya a hacer una jugarreta, y todas las otras empresas con las cuales hemos firmado contratos. Por lo tanto, no son acuerdos, no son tratativas, no son conversaciones adelantadas, son contratos donde el gobierno tuvo que comprometer recursos. Hasta el momento, lo que hemos sabido, que esta vacuna de Pfizer, que usa el concepto famoso ARN mensajero, que es una metodología absolutamente nueva, que es la misma que usa Moderna, ya Chile firmó un contrato por 10 millones de dosis. O sea, 5 millones de personas van a poder utilizar la, eh, la vacuna contra el COVID, de las cuales 1,6 llegan entre enero y marzo, 20.000 están llegando, entiendo que entre ahora y la próxima semana, y 3,6 millones llegarían el primer semestre y las restantes llegarían durante el segundo semestre. Esto es solamente Pfizer. Pero también el gobierno ha mantenido tratativas, no, contratos firmaditos, con pagos que seguramente se han hecho o compromisos de pago, con Sinovac, o sea, el gobierno chino, porque no existe la empresa privada en China. O sea, esta empresa que está manejada por el gobierno chino, que maneja la metodología que utiliza es la tradicional, el virus inactivo, esto que es un virus muerto, que se inocula o algo así, pero es el método tradicional. Chile también tiene firmado un contrato. Si ustedes sacan la cuenta, este es el único que se ha transparentado. 10 millones de dosis. Perdón, no es una buena expresión. Se conoce, porque a lo mejor lo han dicho y yo no he tomado el artículo para entender, por ejemplo, cuántas dosis se contrataron con Sinovac. Lo que sí sé que hay 36 millones de dosis a nivel de todas las empresas. Si ya tenemos 10, los 26 millones de dosis restantes se reparten en Sinovac, que es un virus inactivo, y el resto con Johnson Johnson y con Oxford AstraZeneca. ¿Cuál es la metodología que ellos usan? Es un adenovirus al cual le ponen un vector viral, y una de las cosas que puse esta nota para que no se me olvide es que la gente que anda hablando de la vacuna, de que cómo es posible que la vacuna, no, esta modalidad de vacuna, la tecnología que hay detrás de esta vacuna se está estudiando hace décadas. De hecho, hace poco salió una vacuna contra el ébola utilizando esta metodología. Bueno, ¿qué se hizo? La tecnología ya se conoce, se probó ahora con el caso del coronavirus, y por eso es que anduvo tan rápido. En este otro caso, también, pero ¿cómo? Es una metodología absolutamente, una tecnología súper nueva, tan nueva que hace 5 años que se está estudiando. El famoso ARN mensajero. ¿Y por qué? A raíz del coronavirus, que partió con todas estas gripes aviares y todas estas cosas, ya
partió estudiándose alternativas y hace 5 años que esta metodología ya se estaba estudiando. Sin duda, con los contratos millonarios que puso Estados Unidos, dense cuenta que las cifras así no lo han dicho, pero esta es una vacuna barata comparado con esta. Y esta cuesta 10 millones de dólares. Perdón, 10 dólares la unidad. Por lo tanto, aquí, este contratito con Johnson Johnson, si lo sellan por 10 millones de dosis, ya tenemos ahí 100 millones de dólares para empezar a conversar, digamos. Entonces, las cifras que están detrás de todos estos laboratorios son astronómicas. Y por supuesto, cuando hay contratos, el dinero aparece y las personas que se ponen a trabajar en todos los laboratorios del mundo también. Así que esos son los valores que yo encontré que están disponibles de estas vacunas que son baratas, dicho por todo el mundo. La forma o la tecnología que está detrás de esto no es una tecnología demasiado novedosa. En la logística que está detrás no es comparable a la que tiene la Pfizer, que estamos hablando de menos 70 grados, etc. Así que nosotros ya tenemos con estas 4 empresas cerca de 40 millones de dosis. No es acaparamiento. ¿Por qué razón? Porque esto no se acaba a fin de año. La vacuna no dura una vida. Dura, hasta ahora, 72 días. Se espera que por la información que ya se está recopilando de las personas que se han vacunado, que esto debería ir aumentando. Y se espera que no sea inferior a 6 meses. Podría ser un año o para siempre. Todavía no lo sabemos. Y por eso es que Chile tenía que asegurarse que al menos 40 millones, que son 20 millones de vacunados, con eso tenemos por lo menos para un año. ¿Qué va a pasar de aquí a un año? No sabemos. Probablemente ya las compañías van a estar produciendo los millones de vacunas que requiere el mundo, pero le aseguro que en estos próximos días, lo que ya se está diciendo en la prensa, la guerra por las vacunas, la gente que se las quiere robar, etcétera. Esto es algo de cuidado. Y si no estamos atentos, vamos a perder en la pasada. Así es que veamos cómo se maneja este tema. Pero el periodismo, que es tan simpático, inmediatamente preguntó, ante el éxito que ya está teniendo Moderna y su elaboración, empezaron a preguntar, oiga, ¿y por qué no se hizo contrato con Moderna? ¿Qué pasó? O sea, como preguntan los periodistas. Súper empático. Bueno, la respuesta es muy simple. Lo que hizo el gobierno en su momento fue ir a barrer varias alternativas. Dense cuenta que estábamos viviendo un escenario de alto riesgo. No sabíamos si el ARN mensajero iba a funcionar. No se sabía si el virus inactivo iba a funcionar o el adenovirus. ¿Cuál iba a funcionar? ¿Qué hizo el gobierno? Repartió los huevos. Dijo, voy a comprar unas pocas de estas, unas pocas de estas y unas pocas de estas. Algunas va a funcionar. Y como Moderna tenía la misma tecnología, disculpen, se me cayó el... Como Moderna tenía la misma metodología que la de Pfizer, se prefirió dejarla para una segunda opción. Y además que lo que se conoce es que prácticamente el gobierno americano, porque esto está en Estados Unidos, es una firma americana, compró prácticamente toda la producción. Ahí sí que hay acaparamiento. Pero bueno, no nos vamos a meter en eso. La otra que está disponible es la de Sputnik. Nosotros, ni con Moderna ni con Sputnik, o sea, la rusa, no tenemos contratos vigentes. Ya se está conversando para ver qué es lo que se puede hacer. Pero en todo caso, ustedes se fijan, estas 3 empresas tienen la misma tecnología. Estas 2, Moderna y Pfizer, utilizan la misma tecnología, probablemente en distintas formas de abordarla. Alguna será más eficiente que la otra. Bueno, la Sinovac es la vacuna tradicional que se ha experimentado durante tantos años y que todavía ha salvado. Tiene un solo inconveniente, que es China. Y los chinos, yo he tenido algunas experiencias con cosas hechas en China, material básicamente de tecnología un poquito elaborada,
Y algunas pasan, pero otras no, definitivamente no. Pero al momento de estarse enfrentando a una decisión, yo creo que ojalá me gustaría vacunarme con esta, pero si no está disponible, prefiero esa. ¿Se fijan? Porque por lo menos voy a tener algún grado de protección. Me imagino que eh, tanto los americanos como nuestros institutos de salud verificarán la información para poder tener certezas de que esto realmente funciona. Pero indudablemente que está siempre como el bichito picando, será o no será efectivo. Bueno, cada uno tendrá que tomar su decisión en su momento. Yo creo que este tema es muy serio y más vale optar por una vacuna, aunque tenga baja eficacia. Algo vamos a mejorar. Aquí me gustaría ahora conversar sobre lo que está detrás de todo esto, porque cuando uno mira los números de, eh, de lo que está pasando con el retroceso y ve estas tendencias crecientes, uno dice, bueno, ¿y qué nos pasa? ¿Por qué no funcionan las cosas? Bueno, aquí les doy un ejemplo por qué las cosas no funcionan. Tengo un amigo mío que vive en Australia y me mandó este articulito. ¿Se fijan? Donde adivinen, LATAM Chile. La tripulación que tenía que estar en un lugar donde claramente le habían dado de autoaislarse. Vale decir, se les deja entrar con un compromiso. Señor, usted va a llegar a tal parte, pero tiene que mantenerse en cuarentena. No está autorizado para ingresar al país. Solamente usted debe guardar cuarentena. Pero ¿qué hicieron los pillos chilenos? No, sí que nos van a pillar. Vamos nomás. Y justo pasó la policía a controlar y no encontró, bueno, y parece que también el hotel informó, es otra cosa que a la cual nosotros no estamos acostumbrados, la responsabilidad de la sociedad civil. Probablemente el hotel sabía que esas personas estaban en cuarentena, las personas salieron, probablemente les dijeron, señores, ustedes están en cuarentena, no, si no pasa nada, el chileno típico, no, no pasa nada. Informaron y no solamente detectaron a esos que habían salido, hicieron una ronda y se encontraron a varios más. Bueno, eso nos retrata. Esa es nuestra cultura. Si nosotros no tenemos un policía parado en la puerta, tratamos de saltarnos la restricción. Porque eso es ser pillo. Eso es ser chileno. El pillo chileno se la saca. El que se salta la cola, el que va, se pasa por la berma. Lo vemos todos los días. Bueno, aquí estos señores les va a costar $1.000 la gracia a cada uno. Me imagino que LATAM, con esta propaganda que le está haciendo su tripulación, no creo que quede muy contenta. No sé qué acciones van a tomar contra las tripulaciones, pero se arriesgan a que les digan, muchas gracias, tenemos gente que está dispuesta a cumplir las indicaciones de los países con los cuales tenemos tratados. Así es que la cosa por ahí no sé cómo les va a ir. Pero profundizando en un caso similar, anoche detuvieron en Antofagasta 90 personas participando de una fiesta, jóvenes. Bueno, entonces, con ese tipo de cosas, ¿cómo vamos a parar una, una pandemia como esta? Hoy día en la mañana mostraba yo fotos de la Vega Central, como cualquier día. Incluso personas transitando sin protector y olvídense de la distancia social. La gente peloteándose las verduras, la fruta, qué sé yo, unos con otros se tocaban. Bueno, contra eso, contra ese tipo de cultura, que la gente cree que es chiste esto, cree que no es verdad, que se van a contaminar, hasta que muy tarde se dan cuenta que ya están enfermos. Entonces, otro show que ustedes vieron ahí, la multa del señor Piñera por andar sin mascarilla en la playa. Discúlpenme, pero es una tontera que exijan
que la mascarilla en la playa. Si, ¿a quién voy a contaminar? La distancia física es obvio. Hay viento, hay brisa. ¿Qué pasa? Bueno, como dicen por ahí, como somos chilenos, nos tienen que poner la teja pasada, porque si no, no vamos a atender las restricciones. Bueno, pero eso, un show mediático. Me gustaría saber cuántas personas han pagado la multa de 2,5 millones que le cobraron al señor Piñera. Bien cobrados por lo demás. Porque si está la restricción, él, el presidente, sabe que eso no lo puede hacer, debió haber andado con su mascarilla a mano. Y por último, si él iba solo, al momento que se le acerca a la gente, tú se coloca la mascarilla. Simple. ¿Por qué? Porque son las disposiciones. Nos guste o no nos guste. Que la disposición la encuentro ridícula, la encuentro ridícula. Pero las disposiciones se cumplen. Así de simple. Porque eso es una revolución, así es la ley. Y para terminar, solamente quiero comentarles cómo se hacen bien las cosas. Esto me lo mandó este mismo amigo que tengo en Australia, y que él fue al típico lugar esto donde hacen ejercicio, qué sé yo, y le llegó esta carta. Bueno, de hecho le llegaron dos. Una que venía directamente del Departamento de Salud, donde él estaba ahí, porque le dijo, mire, usted está entre las personas que asistieron el domingo 13, el lunes 14 y el miércoles 16, que asistieron a este lugar a hacer deportivo, y hay una posibilidad que usted haya sido expuesto al coronavirus. La primera pregunta que uno se hace es, oye, ¿cómo se enteran con tanta precisión qué día estuve yo? Controles. Probablemente él tiene que registrarse y son disposiciones justamente de la pandemia. Vaya a un restaurante usted, le preguntan quién es usted, hay una lista de personas que, si a mí yo estuve en el restaurante, no sé, en las Tres Pascualas, y llegó una persona contaminada, sí, yo fui a comer las Tres Pascualas, ¿cuánta gente estaba ahí? ¿Quién estaba ahí? Van a tener que empezar a preguntar por la radio. Oiga, la señora que estuvo en las Tres Pascualas, entre tal. No, allá no. Tienen sistemas para poder hacer trazabilidad. Bueno, eso es lo que se hace en países civilizados. Y no solo le mandó la Organización de Salud, el mismo lugar donde él hacía gimnasia, le mandó una segunda carta. O sea, si este sistema no funcionaba, funcionó el de la persona que le había dado el servicio. Bueno, así funcionan los países civilizados. Eso es un tema cultural. Y ese es un poquito el mensaje que yo quiero transmitir. Hoy día escuchaba a una persona, a un doctor, que decía, nosotros no tenemos conciencia cívica. Si nosotros vemos que alguien no está usando la mascarilla, no nos atrevemos a decirle, señor, por favor, use la mascarilla, porque el otro tipo es capaz que te golpee de vuelta. Dice, ¿a ti qué te importa? Esa es nuestra cultura. Bueno, en otros países controlan las cosas, informan de las personas que desatienden las reglas, etcétera. Entonces, nos falta mucho. No nos podemos comparar con países nórdicos, con japoneses, con asiáticos o con australianos. Aquí estamos viendo un ejemplo. Nos queda un poquito camino que recorrer. ¿Podemos acercarnos? Sí, pero eso tiene que ser un cambio que tiene que venir impulsado desde el gobierno central. Pero en este afán donde aquí cualquiera hace lo que quiere, destruye lo que quiere y nada le pasa, porque si lo meten preso, va a haber un político dispuesto a ofrecerle amnistía. Ese es nuestro país. Tenemos que cambiar a los políticos, tenemos que cambiar el poder judicial, tenemos que cambiar a las autoridades, tenemos que cambiar nosotros. Porque ya se detectó una nueva cepa. La pregunta de cajón es, esta nueva cepa que ya se descubrió en Inglaterra, hoy día leía la noticia, ¿la vacuna será? ¿Protegerá contra esa nueva cepa? ¿O es una nueva cepa que vamos a tener que inventar
otra vacuna. Bueno, distinguidos amigos, yo creo que el coronavirus, particularmente COVID-19, nos está mostrando que parece que nos va a empezar a tocar a vivir en un ambiente absolutamente distinto, donde hoy es el famoso SARS-CoV-2, mañana será el CoV-3 o el CoV no sé cuántito, porque parece que las cosas se nos están complicando con los virus y por lo tanto tendremos que ser capaces de convivir y desarrollar nuestras actividades con esta restricción, que andan virus dando vuelta, algunos más agresivos que otros, y mientras se descubren las vacunas vamos a tener que tener todos los cuidados del mundo. Bueno, espero que queden un poquito más optimistas. La vacuna ya viene en camino. De aquí a primer trimestre, probablemente los viejitos como yo vamos a tener algún tipo de prioridad, así que a lo mejor me voy a vacunar luego, pero lo más importante es que no podemos descuidarnos, porque no está claro, la vacuna está claro que protege, pero no sabemos o no se sabe todavía si la persona que contrae el virus, ¿por cuántos días anda contaminando? ¿Por uno? ¿Por dos? ¿Por tres? No lo sabemos, porque probablemente el organismo se va a demorar en reaccionar. Así es que hay mucho que aprender todavía. Le agradezco mucho su tiempo. Quería ser más breve, pero me entusiasma hablar sobre estos temas. Muchas gracias y espero que nos veamos cuando ya esté más claro qué va a pasar con el retroceso. Muchas gracias.